Dios los bendiga, amados hermanos y amigos. Reciban un saludo especial desde la provincia de British Columbia y sean bienvenidos a su canal Un Mensaje de Dios desde Canadá. Hoy les traigo el tema apostasía y problemas doctrinales en la iglesia. Primera carta a Timoteo capítulo 4 versículo 1 dice la escritura: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Doy gracias a Dios por permitirme exponer el mensaje de la palabra de Dios que sea de edificación para nuestras almas. La apostasía es un término que aparece tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento, la palabra apostasía se traduce como volver atrás, recaer o darle la espalda a Dios. El profeta Jeremías en el capítulo 2 versículo 19 utiliza esta palabra para describir el alejamiento de Judá del Señor, lo que resulta en infidelidad y rechazo a Dios al seguir dioses falsos. Y en el Nuevo Testamento la palabra griega para apostasía significa apartarse de la posición en que estaba. Esto tiene una connotación negativa de deserción o abandono de obligaciones, de creencias o ideales. El apóstol Pablo la utiliza para referirse a un periodo escatológico en el que habrá engaño doctrinal y moral, y muchos se apartarán de la verdadera fe. Segunda carta a Tesalonicenses capítulo 2 versículo 3. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. En un significado general, la apostasía implica renunciar públicamente a la fe o cambiar de opinión doctrinal. Así que la apostasía es un abandono consciente de la fe previamente sostenida. Esta palabra apostasía se compone de dos partes. Primero, significa fuera de, y segundo, significa colocarse. Amados, un apóstata es alguien que anteriormente se identificaba como cristiano, pero que ha decidido abandonar o apartarse de la fe que afirmaba profesar. Vamos a mirar algunas características asociadas con los apóstatas. Número 1. Renuncia o ruptura a una religión. El apóstata toma una decisión consciente de dejar atrás la fe que antes sostenía. Puede ser a nivel muy personal que lo haga o puede ser en un acto público en el que él anuncia su alejamiento de la religión. Segundo, rechazo o desacuerdo con la doctrina. Los apóstatas no están de acuerdo con las enseñanzas o creencias del lugar donde ellos han profesado su fe por tiempo, por años, en fin. Ellos pueden cuestionar dogmas, prácticas o interpretaciones. Número 3, tenemos acción pública. La apostasía se da a conocer abiertamente, como hoy lo estamos viendo, como usted lo está mirando a través de estos videos. Todo esto que usted está viendo que no tiene a veces lógica, que es salido de tono a la verdadera enseñanza de la palabra de Dios, a la sana doctrina que Dios nos ha dejado en las Escrituras. Como dice la segunda carta a Timoteo capítulo 4 versículos 3 y 4. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. La apostasía no es un proceso oculto, se manifestará ante toda la comunidad cristiana. Y número 4, tenemos la percepción negativa. Los miembros de la comunidad cristiana a menudo ven la apostasía como un acto desleal. Sí, los apóstatas pueden ser considerados impíos o pecadores. Y como la apostasía implica romper con la fe previamente sostenida, puede generar tensiones dentro de la comunidad cristiana, ya que se salen de la sana doctrina, ya que se salen de los parámetros bíblicos, donde sus prácticas apóstatas deshonran el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y no solamente ellos, sino que son piedra de tropiezo para los más pequeños, para aquellas vidas que están llegando, que están conociendo el evangelio, que están aceptando a Cristo, que están llegando al conocimiento de la palabra de Dios, a la presencia de Dios, se convierten en un obstáculo y confusión para mucha humanidad, lamentablemente. La Biblia, la palabra de Dios, menciona varios individuos que en algún momento abandonaron o se apartaron de la fe o la enseñanza que habían seguido. Vamos a mirar algunos de estos apóstatas mencionados aquí en las Escrituras. En el Evangelio de Mateo capítulo 26 versículos 14 y 16 nos habla de Judas Iscariote,
como uno de los apóstatas más conocidos en la Biblia. Fue uno de los 12 apóstoles elegidos por Jesús. Sin embargo, traicionó a Jesús entregándolo a las autoridades religiosas de aquel tiempo. Y su traición resultó en la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo, que todos conocemos que es el Salvador del mundo. En segundo lugar tenemos a Demas, Colosenses capítulo 4 versículo 14 y la carta a Filemón capítulo 1 versículo 24. Demas fue mencionado por el apóstol Pablo en sus cartas. Al principio Demas era un colaborador fiel. Sin embargo, más tarde Pablo escribió que Demas lo había abandonado debido al amor por este mundo presente, segunda carta a Timoteo capítulo 4 versículo 10. Así que Demas se convirtió en un apóstata porque abrazó más las cosas, los intereses de esta tierra, de este mundo, las pasiones y todo lo que el mundo conlleva, que el amor a Dios. En el número 3 tenemos a Himeneo y a Alejandro. El apóstol Pablo menciona a Himeneo y Alejandro como apóstatas en sus cartas, primera de Timoteo capítulo 1 versículos 19 al 20, que ellos se apartaron de la fe y enseñaron doctrinas erróneas, mandamientos de hombres, herejías como las que estamos viendo hoy en día, que se han multiplicado impresionantemente. Por doquier hay iglesias que ya se han dañado, hay iglesias que están apostatando de la fe abiertamente y sin ningún pudor, sin ningún temor a Dios. Se ha perdido por completo el temor a Dios, la reverencia a Dios. Definitivamente esta gente está en una apostasía como nunca antes la hemos visto, como el apóstol Pablo la anunció para estos tiempos peligrosos de mucha inmoralidad. Y la inmoralidad no se ve en las calles, sino que se ve dentro de las iglesias. Es ahí donde está la apostasía en el pueblo de Dios por haberse apartado precisamente de la fe, de la sana doctrina. Estos hombres y mujeres apóstatas, que de ellos Dios tenga misericordia, si se arrepienten, deben preguntarse cuál es el buen camino y caminar por él, mirar cuál es de verdad el camino, el verdadero camino que les va a conducir al reino de los cielos. En esa condición que está, aquí más de uno se va a perder, porque Dios es un Dios santo. Dice la Escritura, en Hebreos 12:14, dice que sin santidad nadie verá al Señor. Y en la primera carta del apóstol Pedro, capítulo 1, versículo 16, dice, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Así que esa plaga de la apostasía es un verdadero obstáculo para entrar al reino de los cielos. Más de una apóstata que dice, entre comillas, alabar, glorificar y exaltar a Dios, se va a llevar una grande sorpresa cuando Jesucristo venga a levantar la iglesia. Que levanta es una iglesia santa, sin arrugas, sin mancha y sin contaminación. Y la apostasía los ha llevado a hacer cosas a su manera, a montar carros nuevos en los altares, hacer una cantidad de estupideces, hacer una cantidad de fábulas y de cosas que no tienen nada que ver con la Escritura, nada que ver con la santidad de Dios, nada que ver con la sana doctrina que edifica el alma de aquellas vidas necesitadas. El apóstata ha tocado fondo y ha caído en un mundo de mentira y engaño, y el enemigo los enreda creyendo que lo que están haciendo lo están haciendo bien y para Dios, pero Dios no recibe absolutamente nada de lo que ellos están haciendo con sus shows, presentándole a la humanidad otro evangelio, un evangelio que no es el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y el apóstol Pablo nos lo advierte en Gálatas capítulo 1, versículos 8 y 9. Dice la Escritura, mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema, y anatema significa maldito. En el punto número 4 tenemos los falsos maestros. En varias ocasiones la Biblia advierte sobre falsos maestros y falsos profetas que se apartarían de la verdad. Lo dice la segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 2, versículo 1, y la primera carta de Juan, capítulo 2, versículo 19. Estos individuos propagarían enseñanzas engañosas y se alejarían de la fe genuina. Como usted lo está observando en estos videos, cada día se está aumentando la apostasía y aparecen nuevas cosas, unas novedades que nunca pasaron por la mente de ninguno de nosotros, pero que sí pasa por las mentes de los apóstatas. Es importante recordar que la apostasía no es un camino deseable.
La Biblia nos insta a perseverar en la fe, en la verdadera fe y mantenernos firmes en la verdad de Dios. En la segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 2, versículo 21 nos dice: preferible les hubiera sido no conocer el camino de la salvación que una vez conocido, volver la espalda a los santos mandamientos recibidos. Quiero leerle 2 textos más del terrible pecado que es la apostasía. Hebreos capítulo 10, versículo 26 dice: porque si continuamos pecando deliberadamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda sacrificio alguno por los pecados. Y Hebreos capítulo 6, versículo 6 dice: pero después cayeron, es imposible renovarlos otra vez para arrepentimiento, puesto que de nuevo crucifican para sí mismos al Hijo de Dios y les ponen a la ignominia pública. ¿Y sabe usted qué es ignominia? Ignominia es una afrenta pública, grave afrenta pública, gran deshonor o humillación. Eso es lo que hacen los apóstatas con Jesucristo, pisoteando la sangre de Cristo y haciendo un gran deshonor en contra de la palabra de Dios, de la doctrina del Señor, de la presencia de Dios. El apóstata está metido en un grave problema con el Dios del cielo, debe arreglar cuentas con él para poder entrar a la patria celestial. De lo contrario, allá no puede entrar en esas condiciones, ya que la palabra misma nos enseña qué es lo que significa la apostasía y por qué existe la apostasía. Poder en la sangre de Jesús. Que Dios tenga misericordia y nos ayude a todos nosotros y nos guarde nuestro corazón para seguir firmes y fieles en la misma presencia del Señor. Así que con todo esto de la apostasía estamos viviendo la hora más peligrosa en la fe. Jeremías capítulo 2 versículo 19 dice: te castigará tu propia maldad y tus apostasías te condenarán. Reconoce pues y ve que es malo y amargo el dejar al Señor tu Dios y no tener temor de mí, declara el Señor, Dios de los ejércitos. Y Jeremías capítulo 5 versículo 23 dice: pero este pueblo tiene un corazón terco y rebelde, se han desviado y se han ido, o sea, han apostatado. El Salmo 78 versículo 8 dice: y no fueran como sus padres, una generación porfiada y rebelde, generación que no preparó su corazón y cuyo espíritu no fue fiel a Dios. Y el profeta Isaías capítulo 30 versículo 1 dice: en cuanto a la apostasía, hay de los hijos rebeldes, declara el Señor, que ejecutan planes pero no los míos y hacen alianza pero no según mi espíritu, para añadir pecado sobre pecado. Este es otro texto relacionado a la apostasía tan terrible, tan tremenda que se está viendo hoy. Isaías capítulo 65 versículo 2 dice: extendí mis manos todo el día hacia un pueblo rebelde que anda por el camino que no es bueno, en pos de sus pensamientos. Todos estos versículos y muchos más nos advierten sobre la importancia de mantenernos firmes en la fe. No podemos permitir desviarnos en la fe, ni que otros vengan con otro evangelio a quitar de nosotros lo que Dios ya ha puesto, el fundamento que ha puesto en nuestros corazones, en nuestra vida. Lo que Dios ha sembrado en cada uno de nosotros es su bendita palabra, y esa palabra cada día germinará y dará su fruto para la gloria del Señor. Amados, la apostasía puede estar motivada por diversos intereses y factores. Miremos a continuación algunos de ellos. Primero, las dudas y cuestionamientos. Algunas personas pueden experimentar dudas intelectuales sobre la fe y la doctrina cristiana. También pueden cuestionar aspectos teológicos, históricos o morales, lo que los lleva a abandonar su fe. También pueden haber cambios de estilo de vida. La apostasía puede estar relacionada con cambios en el estilo de vida. Algunos pueden encontrar más atractivas otras opciones de vida que no se alinean a la fe cristiana. Por eso es que es muy recomendable renovar nuestra mente a través de la palabra de Dios. Cada vez que nosotros escudriñamos las Escrituras, encontramos la fuente que salta para vida eterna y renueva nuestros pensamientos para nosotros no ir a apostatar de la fe. Pero cuando hay descuido espiritual, cuando hay descuido en la oración, en los sacrificios espirituales, en la lectura, escudriñar las Escrituras, ahí es donde hay peligro y es donde se cae en apostasía. También por otro lado tenemos la presión social o familiar. La presión social o familiar puede influir en la decisión de apostatar de la fe. Algunos individuos pueden sentirse excluidos o rechazados en su entorno social, en su entorno laboral
o por su familia debido a sus creencias. Otro punto serían las heridas emocionales o experiencias negativas. Heridas emocionales como traumas o decepciones dentro de la iglesia pueden llevar a la apostasía. Experiencias negativas con los líderes religiosos o conflictos internos pueden afectar la fe. Otro de los puntos sería la influencia cultural y filosófica. La cultura secular y las tendencias filosóficas pueden erosionar la fe. La apostasía puede ser impulsada por la adopción de ideas contrarias a la cosmovisión cristiana. Otro factor podría ser la búsqueda de libertad personal. Algunos ven la apostasía como una búsqueda de libertad de conciencia y la oportunidad de vivir en coherencia con sus valores personales. Y el último factor que he tomado sería rechazo a la religión organizada. La apostasía puede surgir como una reacción contra la religión organizada y sus estructuras institucionales. Podríamos decir que los intereses detrás de la apostasía son variados y personales. Para algunas personas representan una búsqueda de libertad, mientras que para otras es una respuesta a dudas o experiencias negativas. Y también, por otro lado, hoy en día tenemos paralelo a la apostasía, tenemos los problemas doctrinales que han afectado y afectan a la Iglesia de Cristo. La Iglesia de Cristo ha enfrentado varios problemas doctrinales a lo largo de su historia. Algunos de estos desafíos han surgido debido a interpretaciones bíblicas, diferencias teológicas y cuestiones prácticas. Observemos un poquito la segunda carta a Timoteo capítulo 4 versículos 3 y 4, donde nos dice: porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, antes teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. En relación a este texto y a lo que estamos viendo hoy, vamos a hacernos algunas preguntas. Primero, ¿cuál tiempo señala Pablo? Es un tiempo que él ve en el futuro. El Espíritu Santo, a través del escritor bíblico, señala el tiempo hacia el futuro y, condicionado con el contexto de la carta, apunta a los postreros días, o sea, los días previos al regreso de Cristo, los días previos al arrebatamiento de la iglesia. ¿Y quiénes no sufrirán la sana doctrina? Esta es una característica de las personas de estos postreros días que estamos hoy mismo viviendo. Es algo que se va a notar en una gran mayoría de personas que no están viviendo la sana doctrina, están totalmente desviados, haciendo unas cosas que no están escritas por ninguna parte en ningún libro de la escritura, de la Biblia. Otra pregunta que extraemos de ese texto es: ¿quiénes tendrán comezón de oír? Precisamente las mismas personas que no sufrirán la sana doctrina, los que no están viviendo la palabra de Dios. Y preguntémonos también qué significa la frase comezón de oír. Comezón de oír es como decir picazón en las orejas, una manera de decir que las personas buscarán escuchar cosas que le provoquen sensaciones agradables, que halaguen su ego personal, un deleite en palabras, nada negativo, todo positivo, todo de bienestar, de prosperidad, no importa si es bíblico o no lo es, con ser que sea positivo ya todo está bien. Palabras como, por ejemplo, pecado, arrepentimiento, culpa, castigo, consecuencias, juicio, condenación, disciplina, nunca serán usadas en este entretenimiento sonoro que buscan las personas. Esas personas serán cautivadas por el oído. ¿Y quiénes amontonarán maestros? Ese mismo tipo de personas buscarán los predicadores, maestros y conferencistas que cumplan las características que ellos están buscando. El deseo de la gente por oír cosas lindas dará como resultado que se amontonen maestros que hablen cosas lindas, que sean mensajes motivadores, sin importar su preparación ni que domine las escrituras. Y si dice cosas que no están en la palabra, a ellos no les interesa eso. Pero si habla cosas bonitas, con gracia, y dices cosas que le gusten escuchar a esas personas, es un verdadero maestro para ellos o para ellas. Esta conducta en las personas no es nueva, ya sucedió en el Antiguo Testamento, en el Antiguo Israel, hace cientos de años, y el profeta Isaías lo denunció también. Por eso Pablo nos recuerda y nos dice: se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas.
Esto lo estamos ya viendo en muchas iglesias, lamentablemente. Y sigámonos preguntando cuál será la agenda de esos maestros. Pues esos predicadores y maestros tendrán su agenda llena de temas que sean conforme a las concupiscencias, a la codicia, a los placeres, a los deseos de sus oyentes, positivismo, adular el ego del hombre, cosas que den mucha risa, chistes, en fin, pero que en el fondo no dejan ningún mensaje. Feminismo, liberalismo, relativismo, etcétera, etcétera, etcétera. Esos maestros dirán cosas que la gente quiere oír y así serán llamados como grandes predicadores. Sobre todo enfatizar mucho en la libertad del hombre, mejor dicho, en el libertinaje del hombre. Piensa lo que quieras, cree lo que quieras, no te dejes imponer ninguna enseñanza que no desees. La verdad es relativa, nadie tiene la verdad. Si tú crees que es verdad, pues lo que es para ti, hazlo. Tienes que quererte a ti mismo, tú eres lo más grande del mundo, no importa lo que digan, tú eres un campeón, si a ti te satisface, hazlo, es bueno para ti, en fin, etcétera, etcétera. Esos son los consejos de hoy con estos maestros. Otra pregunta sería, ¿usarán esos maestros la Biblia para apoyar sus enseñanzas? Claro que sí, de eso se trata. La Biblia estará en su mano, pero cerrada. Hablarán muchas cosas, lo que la gente quiere oír, y cada cierto tiempo levantarán la Biblia en alto y dirán, eso lo dice aquí en la Biblia. Levantarán la Biblia en alto, pero cerrada. Tenemos que abrir bien los ojos y no podemos confiar en maestros y en predicadores que dicen que sus enseñanzas están en la Biblia, pero nunca la abren. De verdad que necesitamos que la Biblia sea abierta y sus enseñanzas, todo lo que hable, su labio se abra por su boca, sea apoyado con la palabra de Dios, sea sustentado con la palabra, con la escritura. Y la pregunta también es, ¿quiénes apartarán de la verdad el oído? El mismo tipo de personas que hemos venido describiendo, si están poniendo el oído hacia lo que les gusta escuchar de parte de los maestros que ellos mismos buscarán, es claro que no puedan tener el oído hacia la verdad de la escritura. Este tipo de personas no querrán oír la verdad de la palabra de Dios, sino solo entretenimiento de los sentidos. Querrán asistir a una iglesia para estar entretenidos, para participar de todos esos entretenimientos, pero ahí no hay nada espiritual, ahí no está la presencia del Espíritu Santo, el Espíritu de Dios está lejos de ellos. ¿Y qué quiere decir volverse a las fábulas? La palabra griega es mutos, de donde viene la palabra castellana mito, fábulas. Es todo tipo de cosa ficticia, irreal, imaginaria. Lo que quiere decir el texto es que las personas de los postreros tiempos preferirán la ficción, la ciencia ficción a la verdad. Horóscopos, astrología, cartomancia, lectura de la mano, adivinaciones, profecías modernas, el código da Vinci, es tomado como algo verídico, como la nueva Biblia del hombre de hoy. Terrible todo esto. Creyéndole más a la mentira que a la verdad. Creen que Jesús tuvo relaciones con María Magdalena, que según los blasfemos tuvo un hijo que dio origen a la estirpe de los merovingios. El libro de Génesis que sería una alegoría, que no es una realidad, que Adán y Eva no existieron de verdad, solo es un símbolo, que el diluvio no fue un hecho real y que Noé no fue un personaje real, solo fue escrito para tratar de explicar la conservación del género humano y todas estas ideas y cosas de hombres, que el nacimiento virginal de Cristo no es real, que la muerte de Cristo en la cruz no fue exactamente una muerte, etcétera, 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 en fin, cualquier cosa creen menos la verdad. Por eso la palabra dice que se volverán a las fábulas. Todas esas son fábulas y esa no es la verdad ni la esencia de la palabra de Dios. Pero qué lindo y qué hermoso es creerle a Dios y a su palabra. Por eso la escritura dice en el Evangelio de Juan capítulo 20 versículo 29, dijo el Señor Jesucristo, bienaventurados los que no vieron y creyeron. Y en el libro del Apocalipsis capítulo 1 versículo 3 dice, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas porque el tiempo está cerca. Aleluya, gloria a Dios. Entonces, ¿por qué los hombres de los postreros días no sufrirán la sana doctrina? Sencillo, porque la sana doctrina tiene cosas que no le gusta escuchar al hombre. Y en el camino del Señor no es oír lo que nosotros queremos escuchar, es todo lo contrario, es oír la voz de Dios, lo que Dios quiere hablar a nuestra vida. Porque la sana doctrina es teocéntrica, es la que busca siempre la gloria de Dios,
es la que tiene conceptos bíblicos claros sobre el pecado en el hombre, la salvación, la Trinidad divina, la expresión del Hijo, la obra del Espíritu Santo, la Iglesia, la Biblia, etc. Hay doctrinas que se hacen pasar por cristianas y no son sana doctrina porque son homocéntricas, ponen al hombre en el centro, no tienen un concepto claro del pecado en el hombre al decir que el hombre es pecador, cuestionan la Biblia diciendo que hay partes de la Biblia que no son para nada inspiradas por Dios. Todo esto es bien delicado porque pretenden que el error ocupe el lugar de la verdad. Amados, Cristo nos llamó no solo a creer y a predicar la sana doctrina, sino también a padecer por ella, lo dice Filipenses capítulo 1, versículo 29. Y la pregunta final es para cada uno, que cada uno ahí en el lugar donde usted está, se encuentra, cada uno de nosotros podamos contestarle al Señor, ¿estaremos dispuestos a sufrir la sana doctrina? Pues recuerde que el seguir la sana doctrina llevará implícito a ser criticados, señalados, acusados, discriminados, juzgados y hasta morir por la sana doctrina. Bendito sea el nombre del Señor. Que el Señor fortalezca tu vida y la mía, que estemos firmes en la palabra del Señor, en la sana doctrina, en la verdad de Dios, porque la venida del Señor está a la puerta. Preparémonos y estemos listos porque Cristo viene pronto a levantar su iglesia. Dios los bendiga con abundancia y espero que esta reflexión y enseñanza sea para su vida de bendición. Hasta otra oportunidad si el Señor no ha venido.